El dolor de Dios. Si Dios es amor, debe necesariamente ser también dolor. Si amor es comunión perfecta entre el amado y el amante, de ahí se desprende que toda pena y desventura del amado entenebrezca y envenene el alma del amante. Si Dios ama a sus criaturas como un padre ama a sus hijos, indudablemente más de lo que un padre terrestre ama a sus hijos de su sangre. Dios debe sufrir necesariamente y sufre por la infelicidad de los seres que su poder sacó de la nada. Y si en Dios, por su naturaleza, todo es infinito, podemos pensar que su dolor es infinito como es infinito su amor. Muchos ni siquiera se les ha ocurrido esto. Nosotros no pensamos lo bastante en este dolor infinito de Dios. Nosotros no tenemos piedad alguna de este tormento de Dios. Los más, entre aquellos que se reconocen como hijos suyos, no se cuidan de comprender y de consolar la aflicción desmesurada de Dios. Nosotros pedimos al Padre Celestial, le pedimos dones, ayudas y perdón, pero nadie participa con la ternura de un solidario afecto filial en la perenne angustia de Dios. Ha habido santos, y probablemente aún los hay, que quisieron sentir y aceptar y repetir en sí mismos las torturas atroces de la visible pasión de Jesús en Jerusalén. Pero el dolor de Cristo no fue más que un momento, bien esencial y supremo. Fue solamente un momento del dolor de Dios. Fue la fase espectacular del dolor divino. Se manifestó en un lugar de la tierra, en forma terriblemente humana, y ha repercutido, conmovido y sacudido la imaginación excesivamente humana de nosotros los amantes. Pero la pasión de Cristo no fue más que la epifanía física, circunscrita en el tiempo y en el espacio, de una pasión que es anterior y posterior a la cruz. La cruz es solamente un símbolo finito y tangible de una crucifixión que la precede y la sigue. Cristo estará en agonía hasta el fin del mundo, pero también se puede decir que Dios estuvo en agonía desde el principio de los tiempos. La vida del Creador ha sido ya desde el principio del mundo una pasión, o sea, un padecer, un sufrir, un eterno atormentarse. Quien no ama a Dios en su dolor, no merece su amor. La vida de Dios, como la del hombre, es tragedia. La creación, nacida de su voluntad amorosa de hacer participar a todas las criaturas en la alegría de su perfección,
fue causa a menudo de perdición. Él deseaba levantar, elevar y exaltar a las criaturas hasta aquellas cimas donde el no ser puede alcanzar el ser, y tuvo que asistir a las renuncias, a las rebeliones, a las deserciones y a las caídas. Había creado un ángel más perfecto que los otros, el más próximo y más semejante de todos a él. Y aquel ángel cayó. Había creado en el Edén de la tierra a un ser maravilloso, modelado por sus propias manos, animado por su propio aliento, dotado de una conciencia y de una ciencia, y también el hombre cayó. La más divina criatura celeste se levantó contra Dios. La más divina criatura terrestre desobedeció a Dios. A una y a otra no había podido negarles el privilegio de la libertad, distintivo de la semejanza deseada entre el artífice y sus obras maestras. Pero una y otra criatura usaron de la libertad para romper y negar aquella semejanza. Repito. Había creado un ángel más perfecto que los otros, el más próximo y más semejante de todos los ángeles a él, y aquel ángel cayó. Había creado en el Edén de la tierra un ser maravilloso, modelado por sus propias manos, animado por su propio talento, dotado de una conciencia y de una ciencia, y también el hombre cayó. La más divina criatura celeste se levantó contra Dios. La más divina criatura terrestre desobedeció a Dios. A una y a otra no había podido negarles el privilegio de la libertad, distintivo de la semejanza deseada entre el artífice y sus obras maestras. Pero una y otra criatura usaron de la libertad para romper y negar aquella semejanza. La perfección dio origen al pecado, la alegría tuvo por consecuencia la condena y la luz tuvo como respuesta la ofensa de las tinieblas. De pensar en esto cabe preguntar, ¿es que ha habido nunca en el universo y en el infinito tragedia más espantosamente trágica que esta dialéctica de la libertad? Repito, ¿es que ha habido nunca en el universo y en el infinito tragedia más espantosamente trágica que esta dialéctica de la libertad? Todos han encontrado sumamente justa la condena de Satanás, pero hasta ahora ha habido nadie que haya pensado que esta condena ha sido al mismo tiempo condena de Dios al dolor. Repito, todos han encontrado sumamente justa la condena de Satanás, de Lucifer, de Belcebú, del demonio, del diablo. Pero hasta ahora, ¿ha habido nadie que haya pensado que esta condena ha sido al mismo tiempo condena de Dios al dolor? El castigo de Lucifer se convirtió enseguida, en distinta forma, en el castigo de Dios. Dios no podía sustraerse a una ley que él mismo dejó inmanente en todo acto de justicia. Ningún juez puede infligir una pena sin tomar sobre sí una pena equivalente a la señalada en su sentencia. El justo es tanto más justo
cuando acepta pagar también él por el culpable. Lucifer fue condenado justamente a la pena más atroz, a la de no poder amar. Dios está condenado a una pena casi tan cruel. Ama sin ser amado. Sufre con el solo pensamiento de aquella tortura por él querida. Traten con un poquito de imaginación de penetrar y adivinar las proporciones tremendas de esta divina tragedia. Quien no es capaz de tal esfuerzo continúa imaginándose a un Dios como un viejo plácido, bonachón, entregado a una distribución de premios y elixires a sus servidores. Aún no llega ni a los umbrales del cristianismo, del misterio del cristianismo. Dios, forzado por su justicia, puede condenar, pero no odiar. Si Él es, por esencia, el ser, no puede alimentar en sí esa sed de aniquilamiento que es el odio. Si Él es, por esencia, amor, todo amor no puede subsistir en Él lo opuesto al amor, o sea, esa negación del amor que es el odio. Él ha condenado necesariamente a Lucifer, pero no puede odiarlo, ni podrá odiarlo nunca. Lo ha precipitado en un abismo aún más profundo que el abismo de su amor, por cuanto Lucifer era el más elevado de todos los ángeles, el más semejante a él le amaba más que a los otros. Y cuanto más fuerte y pleno era su primitivo amor por Lucifer, tanto más fuerte y pleno debe ser su afán misericordioso por su caída. Lo amaba inmensamente antes de la rebelión, cuando era feliz entre los felices. ¿Cómo no va a amarle ahora, ya que ha venido a ser el más desgraciado entre los desgraciados? Repito, ¿cómo no va a amarle ahora, ya que ha venido a ser el más desgraciado entre los desgraciados? El castigo de Lucifer es el más horrendo que mente divina y humana pueda concebir. No ama ya, no es capaz de amar, está sepultado y confinado en las oscuridades limitadas de la soledad y del odio. No hay condena que pueda parangonarse con la condena que sufre Satanás. Él es verdaderamente el más desgraciado, en un sentido que pavorosamente trasciende al concebido por Kierkegaard. No hay sobre la tierra malhechor tan desgraciado que no pueda tener en un instante, un impulso de afecto, una confusa lucecilla de esperanza. Estos vislumbres míseros, pero inestimables, son negados a Satanás. Dios lo sabe, pero Dios no puede menos que sufrir por esta infelicidad que es tan absoluta como absoluta es su misericordia. El amor, hasta en el hombre, lleva en sus impulsos más sublimes a amar al que sufre, aunque sea por su propia culpa. ¿Qué no ocurriría en el corazón de Dios, en Él que es fuente primera y suma de toda compasión y de toda piedad? Tal vez Él ama a Lucifer ahora más que cuando ángel predilecto esplendía en el empíreo a su lado. Empíreo significa el lugar original, inmaculado, empíreo. Tal vez
Repito, tal vez Dios ama a Lucifer ahora más que cuando ángel predilecto esplendía en el empirio a su lado. Pero el amor que se siente por un infeliz, por el más desesperado entre los desesperados, es por necesidad un amor doloroso, amor de compadecimiento y de angustia. Dios, que todo lo sabe y nada olvida, tiene que sufrir infinitamente por la suerte de aquella criatura maravillosa, a la cual concedió en los más vastos límites de lo finito todos sus dones y en la cual, más que en ninguna otra, vio reflejada su grandeza y alegría. Lo amó un día como solo Dios puede amar. ¿Cómo no experimentar un dolor inenarrable cuando vio a Lucifer levantarse contra él? ¿Cómo no sentir un obsesionante desconsuelo por aquella luz tan amada ahora extinguida? ¿Cómo no sufrir lo indecible con solo pensar que la criatura que él había colocado en el más alto grado, en el más elevado lugar hasta ahora caída, está ahora caída y confinada por debajo aún de las inmundicias terrestres? Él lo ama aún, pero su amor es tanto más doloroso por cuanto él sabe con toda certeza que Lucifer no puede responder a ese amor, precisamente porque la condena consiste en esta privación e incapacidad absolutas para amar. Ni aun en su infinita piedad puede superar esa desolada incapacidad de afectos. Dios ama sabiendo que no es correspondido, que no puede ser correspondido. Dios sufre infinitamente porque ama infinitamente también a aquel que está condenado a no amar. Él no puede por sí solo restituirlo a su primer estado elevadísimo. No puede salvarlo sin la voluntaria cooperación de otra criatura. Ni Lucifer puede redimirse por sí solo. Le bastaría un único y puro impulso de amor para alzarse nuevamente el vuelo desde el abismo de abajo hacia el abismo de arriba y reaparecer esplendente de fulgor a la cabeza de los tronos y de las dominaciones. Pero su condena consiste precisamente en ser incapaz de ese impulso. Es necesario que alguien le tienda la mano y reavive su espíritu. Y este alguien no puede ser Dios. Pero este alguien, que en el lenguaje humano se llama hombre, no sabe o no recuerda o no quiere. Debía ser el salvador de Satanás y se ha convertido en su siervo, o sea, en el que lo ayuda a permanecer donde está, en el fondo, sin fondo de la soledad. Tal vez una de las razones que indujeron a Dios a crear al hombre después de la caída de Lucifer fue la esperanza de la redención de Satanás. El hombre, hecho de barro, pero de naturaleza casi angélica, habría sido el intermediario entre Dios y el gran ángel negro. Cuando Satanás se acercó a la nueva criatura para hacer de ella un instrumento de su rencor contra el Padre celestial, el hombre habría podido hacer lo que Dios no podía hacer: tentarlo a su vez, reconducirlo a su primer destino, con el ejemplo de su inocencia, de su obediencia y su humildad. Adán debió ser el pretexto para su retorno a la gloria. Adán era el indicado para salvar a Satanás. Así lo esperaba aquel Dios que es el amor ilimitado y universal y que sin embargo fue tan pronto desilusionado y traicionado.
Adán prefirió obedecer a Satanás y desobedecer a Dios. El intermediario se hizo esclavo, cómplice y víctima. El hombre con su caída no se precipitó solamente a sí mismo en la desemejanza a Dios, sino que al mismo tiempo perpetuó la condena del rebelde, del ángel rebelde. Adán, al dar oído a las palabras del tentador, del ángel tentador, trastocó el amoroso designio de Dios. El desterrado expulsado del Edén prorrogó el exilio del fulminado ángel. Esta tradición, que explica mejor la dureza de las sanciones del pecado original, fue la causa primera del segundo gran dolor de Dios. Él había creado un ser destinado a la felicidad y que tenía que condenarlo a la infelicidad. Había sacado de la tierra una criatura bellísima y tendría que verla desfigurada por el remordimiento, por la culpa, por el trabajo y por la fatiga. Había creado un ser todo iluminado por la luz de la sabiduría y tendría que verlo andar a tientas en las tinieblas del error, en la noche de la ceguera. Había creado una criatura libre y tendría que verla reducida, doblada bajo el yugo en las manos del demonio. La había creado para la vida y tendría que asistir a la imitación interminable del primer fratricida. Dios creó al hombre por amor y aún hoy, a pesar de todo, a despecho de todo, ama a los hombres. Pero precisamente este amor suyo obstinado por los hombres es fuente de su segunda condena al dolor. ¿Cómo no iba a sufrir al contemplar a cada instante la profunda infelicidad de sus hijos? Su amor por el hombre llega al extremo de hacer por él lo que no había hecho, la que no podía hacer por Lucifer. Él se hizo el mismo hombre para redimir a los hombres. Pero no bastó este sacrificio inaudito e inefable. Pocos hombres aceptaron con plenitud de corazón los frutos sazonados del nuevo árbol. El holocausto de la redención fue aceptado solamente por una minoría y aún por esta casi siempre como fórmula de un credo más que como sustancia activa de una vida transformada. Los hombres, hasta después de la crucifixión, continuaron traicionando, sufriendo, olvidando, matando y pudriéndose como antes. Dios, después de su pasión en Jerusalén, en la tierra, siguió padeciendo su pasión eterna, infinita, divina. Él ama a los hombres y está forzado a ver a estos hijos siempre amados que se engañan, se mancillan, se masacran, se odian, se rebelan, rugen, sollozan, lloran y se desesperan. La infelicidad del hombre se refleja, multiplicada por la misericordia paterna, en la infelicidad de Dios. Amén.